Bienvenidos compañeros, compañeras a Renace Libertad, a esta primera cámara pública de motivación continua. Al Pensum Lajrenibu vamos a ver un tema muy especial hoy, como es la observación dirigida y el lenguaje corporal. Vamos a ver cómo podéis ir desarrollando cada vez esto que es tan impresionante, estimados, estimadas, y también cómo la persona puede irse integrando con su presentación física, ya primeras cámaras, segundas cámaras, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, estimados, estimadas. Escuchémosle un poquito al venerable maestro Samuel Ambeor acerca de lo que es también la observación. De instante en instante. Las gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico, porque pues lo pueden tocar, porque lo pueden ver físicamente. Mas son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular, individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando uno comienza a autoobservarse, incuestionablemente se convierte por tal motivo en una persona completamente diferente. Mediante la autoobservación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto cubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica verbal. Bien, allí tenemos algo tan importante como es la auto-observación que enseña el Avatara. Y vamos a ver ahora qué es la observación, qué es la autoobservación, cuáles sus diferencias y qué es aquello de observador y observado. Muy importante, estimados, estimadas. Obviamente tenemos que ir comprendiendo que son sentidos que nosotros podemos desarrollarlos al máximo. Los tenemos, sí, desarrollados en un nivel, pero hay que desarrollarlos totalmente. Entonces está también la famosa clave sol. Sujeto, objeto, lugar. Sujeto, la persona, oyamos profundamente el recuerdo de sí. Sentir que estamos dentro del cuerpo, que entramos a la mañanita cuando vinimos de un viaje astral, y saber que en la noche nos salimos de estos cuerpos y nos vamos hacia otros mundos, hacia otras dimensiones, y de acuerdo al estado psicológico de cada quien, irá a parar, obviamente, astralmente, en diferentes lugares, ya de conciencia o inconsciencia. O sea, es muy importante el estado psicológico en que nosotros vivimos en la vida mismo de instante en instante. El recuerdo de sí nos hace comprender que somos una chispa divina, que estamos de turismo, estamos de paseo por este planeta, y a su vez que tenemos un real ser espiritual que tiene que ver con otras dimensiones superiores, y que a más de vivir en este mundo físico tridimensional, con más salud, más amor, más dinero, más riqueza, más prosperidad físico-conscientiva, podemos desarrollarnos también, lógicamente, en aquello que se llama la autorrealización íntima. A su vez, mientras todo ello, comprendemos que cuando entramos por primera vez a estos cuerpos físicos,
obviamente no estábamos dentro del vientre de la madre, ella se estaba desarrollando un cuerpo físico. Entonces nosotros cuando entramos, ¿y dónde estábamos antes de ello? Naciste en tal año, ¿dónde estaba usted 10, 20 años atrás de esa fecha? Obviamente que en este caso, antes de nacer en estos cuerpos físicos, estábamos desencarnados en una quinta dimensión, pasando juicios ante la ley divina sobre los actos positivos o negativos que hicimos en la existencia pasada. Y a su vez nos dieron un nuevo cuerpo físico. Y uno entra en un 3% de conciencia cuando ya nace el cuerpo físico. Hasta los 3 años estamos sin ego, y luego se reintegra hasta los 7 años todo el ego que hemos creado en un ciclo de 108 vidas. O sea, hasta los 7 años ya estamos totalmente completos en cuanto a virtudes y egos que tenemos. El 97% de ego se reintegra, y acordémonos que está atrapada la virtud en medio de esos yoes, defectos psicológicos estimados, estimadas. Entonces hasta los 7 años, ya que se va desarrollando desde los 0 hasta los 7 la personalidad, estamos pues completos. Bien, entonces en el recuerdo de sí nos concientizamos de todo aquello y sentimos estar de instante en instante viviendo la vida, por ejemplo en este día. Ahora pasemos a la O, que es el objetivo. Estamos viendo la clave sol. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este instante? Pues estamos compartiendo este tema aquí en Renace Libertad, este sol conscientivo de la gnosis amaliana. Y a su vez estamos disfrutando de este instante porque estamos en recuerdo de sí. Pero mientras esto, la O tiene que ver con objetivo. Si comes, comes. Si caminas, caminas. Si te bañas, te bañas. Entonces, si la persona camina, ¿por qué está pensando un montón de situaciones? Porque está dormido. ¿Y quién es el que piensa? Obviamente el ego. Y en otras será también la virtud, la conciencia. Pero todas esas pensaderas son producto de 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, que hemos creado, y obviamente 7 cabezas de legión, que hemos creado un ciclo de 108 vidas. Ellos son los que piensan por medio de nuestras mentes, sienten por las emociones, se expresan por los centros energéticos, por un centro motriz, emocional, instintivo, sexual. Y la persona es como una marioneta, como un títere de sus egos, y no tiene dominio de sí mismo, con excepciones. Ya acá pues, con este conocer de la gnosis amaliana que nos entrega el maestro Samuel Ambeor resurrecto, lógicamente ya se tiene mayor dominio de sí mismo, si es que se está practicando, obviamente, todo esto. El objetivo también se relaciona directamente con la autoobservación. La autoobservación es clave trascendental, como escuchamos allí al maestro, que hay que autoobservarnos internamente mientras estamos viviendo este instante. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué está pasando en nuestro interior, en nuestros centros energéticos? Centro intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual. Eso es importantísimo comprender, estimados, estimadas. Y ver por estos centros energéticos y también por los 5 sentidos, en esa parte energética interna, de visto, oído, gusto, tacto, olfato, y en esos 3 cerebros, intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual, que se está expresando en un instante dado. Por ejemplo, en estos instantes, ¿qué se expresa allí? ¿Y quién es el que se expresa internamente en los centros energéticos? Entonces, un sentido que hay que desarrollarlo internamente. A su vez, clave trascendental, aquella autoobservación.
Entonces allí vamos a darnos cuenta si en un instante dado de la vida se manifiesta la virtud o el ego, y si la virtud está sabiamente manejada o no. Y vamos a darnos cuenta de todo lo que está pasando en nuestros procesos internos mientras vivimos la vida misma, ya en el trabajo, ya en la casa, ya en la oficina, ya en el bus, ya en tu carro, ya en las diferentes etapas de la existencia, en las positivas, en las negativas, etcétera, 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 etcétera. Cuando se da estos procesos, obviamente se va a descubrir de qué material estamos hechos, de qué material estamos hechos y cuánto de ego hemos creado, cuánto de conciencia tenemos. Importantísimo, ¿eh? Y nos vamos a dar cuenta que tenemos realmente un país psicológico y que cada uno de los egos es una persona que tiene sus compromisos, que tiene sus actividades y un montón de cuestiones. Y en medio de eso, a estar conscientes de la ley de recurrencia, ley de retorno, ley de karma, ley de dharma, etc. Eso ya veremos pues en otros temas. Entonces, cuando uno se auto-observa, obviamente se va despertando. El maestro nos enseña a observar lo observado. En una escena de la vida misma, pues tenemos que reflexionar sobre ello, una escena ya positiva o negativa, y después en la meditación nos ubicamos en la conciencia, y desde la conciencia vamos a seguir observando esa autoobservación que hicimos en el día, y observar lo observado, o sea, observar los diferentes eventos que vivimos en el diario vivir a la luz de la conciencia. Observar lo observado. Entonces, en esa meditación vamos a darnos cuenta si se expresó conciencia, ego o falsa personalidad, y si estaba bien manejada la virtud. Bien, todo esto tiene que ver obviamente con la autoobservación, que es interna. ¿Ve? Eso pues lo vamos haciendo de instante a instante en la vida misma. Ahora pasamos a la observación dirigida, que sería la L, el lugar. Entonces, en ese aspecto vamos a darnos cuenta dónde estamos. Entonces hay que revisarlo todo como radar, ver a los 4 puntos cardinales y también hacia arriba y hacia abajo, y observarlo todo con lujo de detalle, pero sin estar en tanta pensadera, en tanto nombre que han puesto acá las cosas. Alguien bautizó entonces aquellas cosas de aquel nombre, pero eso va más allá del nombre. Simplemente observar absolutamente todo. Clave trascendental. Y allí se da un proceso, obviamente, de despertar. Vemos el dios Brahma en la India, en Oriente, que tenía 4 cabezas hacia los 4 puntos cardinales cuando las ubicaba, y a su vez 8 ojos. Entonces él estaba practicando totalmente una observación dirigida. Y acordémonos también a ver hacia arriba y a ver hacia abajo, y todos los 4 puntos cardinales. Y nos preguntamos dónde estamos, dentro del cuerpo o fuera de él. Damos un salto, nos jalamos el dedo, lanzamos algo al aire. ¿Para qué? Para revisar si existe ley de gravedad. Si existe, obviamente estamos en este mundo físico tridimensional. Si no, nos quedaríamos flotando, o el dedo se alargaría, o quedaría flotando lo que lanzamos al aire. ¿Por qué? Porque estamos fuera del cuerpo físico. Entonces se despertaría uno y comprende que en el caso que se queda flotando, se acuerda que el cuerpo físico está acostado allá en la cama, y que uno se ha desdoblado, se ha salido del cuerpo. Ya eso en el tema 3 de la precámara básica, el despertar de la conciencia, vemos más profundamente. Bien, entonces la observación dirigida, ¿cómo se hace?
La observación dirigida se relaciona también con el famoso lenguaje corporal, trascendental. Pero para ello hay que activar este sentido que es de la observación dirigida. Entonces vamos revisando cómo está ubicado el cuerpo físico. ¿Está tenso? ¿Está relajado? ¿Cómo están ubicadas las manos? ¿Cómo están los gestos del rostro, de la cara, del entrecejo? Y nos vamos volviendo conscientes de todo aquello. La postura del cuerpo, si la columna vertebral está recta o no, el cuello, está con cuello de tortuga o de cuervo, o está bien puesto allí en esa ubicación correcta de la columna, y eso lo comienza a observar en todo instante, mientras está de pie, mientras está sentado, mientras camina, llenas positivas y negativas de la vida. O sea, va dominando su mismo cuerpo físico. Hay personas que cuando les saludan inmediatamente hacen así. Entonces eso ya está reflejando un diálogo corporal, por medio de la observación dirigida. Esas personas ya están apartándole a la otra persona y en el trasfondo psicológico tuvieron un choque, alguna situación que se dio o alguna habladuría ya hubo por allá, ciertos chismes, mentiras y un montón de cuestiones. Lo refleja con el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque si la persona cuando recién le ve a otra persona ya hizo así, está diciendo que un alto, no quiere que se acerque tanto. Y si hace las dos manos, peor pues. Cuando vas a dar un abrazo a alguien, no lo das así, sino ubicas la mano en esta posición, que es diferente, ¿no es cierto? Entonces, esta posición es mucho más atrayente, mucho más familiar, mucho más amigable. Diferente a que saludas a alguien y ya hizo así. En cuanto ya a los maestros de la logia blanca, ellos cuando hacen un saludo, por ejemplo, así, como se hace en el común, eso representaría que ese maestro no va a volver más por esos lados. Entonces, basado en qué significa aquello, pues ya no vas a hacer así, sino mejor las manos por allí, o simplemente... Bien, ahora, ¿a dónde apuntan tus rodillas cuando te sientas? Dirige entonces una atracción hacia la otra persona o de una vez un rechazo. Entonces en las parejas puedes observar, en matrimonios, en amistades, entonces tú observas cómo están ubicadas las rodillas. Si una persona pues está para este lado y las rodillas pues de la otra persona están dirigidas para otro lado, entonces allí no hay tanta simpatía o algo pasó allí. O por el otro lado puede ser algún ego de coquetería, por ejemplo, pero hay que darse cuenta si es eso o realmente ya es un rechazo que pasa allí porque algo pasó. A su vez, la punta del pie, ¿para dónde está dirigida? Igual, observación dirigida, lenguaje corporal. De acuerdo a dónde está dirigido esa punta del pie, cuando se siente una persona o está de pie, entonces obviamente tiene una mayor atracción hacia la persona que dirige la punta del pie. Y eso es estar despiertos, saber interpretar correctamente ese lenguaje corporal por medio de una observación dirigida. La forma en que camina una persona va a demostrar en qué estado psicológico armónico o lo contrario está aquella persona, obviamente. Entonces cuando se analice eso, clave trascendental, por ejemplo, observar a los presidentes de república que ya van aprendiendo lo que es la observación dirigida y el lenguaje corporal. Allí podéis ubicar en YouTube lenguaje corporal. Entonces te vas a dar cuenta como ya personas científicamente van analizando aquello con filmaciones, pero con lujo de detalle, de los más mínimos detalles que hacen personas muy importantes en el mundo.
por ejemplo, alguien viene, ya te da una palmada por acá, y la otra persona que no sabe de esto que estamos hablando, se siente ya muy feliz. Pero, oh sorpresa, ya te están comenzando a dominar, porque buscan ya asentarte, te están asentando. Y si hacen una magia dirigida a la otra persona, allí te puede tener el tiempo que quiera la otra persona. De donde te toman del cuerpo, entonces hay ciertos lugares precisos para tomar a las personas y puedes llevarles por donde quieras. Lenguaje corporal, observación dirigida. Pero la persona que está dormida de conciencia, obviamente no se va a dar cuenta de nada de esto que estamos pues aquí ya compartiendo, porque no sabe. Entonces peor si vienen y ya le asientan acá con palmadas, te están buscando dominarte o ya te están dominando egoicamente. Observar a la gente rebelde, inmediatamente sacar el cuerpo y tirar al lado, ahí sí directamente, porque esa persona es rebelde y no se deja dominar. Pero la persona que no sabe de esto, o que no sabe utilizar, manejar sabiamente la virtud de la humildad, pues lógicamente allí se va a quedar y lo van a dominar, obviamente. A su vez, cuentan que Confucio, aquel maestro de Oriente, era una persona muy educada, muy diplomática, sabía de leyes y todo aquello. Y fue a visitarle al famoso, venerable maestro Lao Tse del Tao, que tenía otro tipo de psicología, de despertar. Entonces, a su vez, y obviamente el maestro Confucio también tenía su psicología de despertar y de todo aquello. Entonces Confucio, acostumbrado a todas las elegancias de la época, entra a la casa de Lao Tse. Y Lao Tse estaba sentado por allá, tranquilo. Y no le dijo absolutamente nada. Entonces en medio de eso, pues ya Confucio reaccionó y le dice, bueno, que ¿por qué no le invita a que se siente y todo aquello? Y le dice, ¿por qué tengo que interferir yo en eso? Si quiere estar de pie, esté de pie. Si quiere sentarse, siéntese. Entonces, esa enseñanza nos da a comprender que no hay que estar mandándole a cada rato a la gente. Entonces llega alguien de visita a tu casa y de una vez ya le manda siéntese, le estás imponiendo. Desde allí ya hay una desarmonía. ¿Por qué? Porque le impone lo que uno quiere que haga la otra persona. Diferente es decirle, ubíquese cómodamente como usted quiera. Si se revolca en el suelo allí, quiere estar cómodo así. Quiere sentarse, quiere estar cómodo así. Quiere estar de pie, quiere estar de pie. Pero llega alguien inmediatamente, siéntese. O en esa relación interfamiliar, coma esto, come esto. Le está mandando, ordenando cada rato. Y eso trae desarmonías. Entonces mejor es, obviamente, utilizar la diplomacia conscientiva, pero sin estar mandando o ordenando a las otras personas. Y en el común la gente obviamente va a estar feliz que le mande, que le ordene y que le vaya imponiendo y manipulando por donde la otra persona quiere. Y si no le dicen tome asiento y todo aquello y van y le tocan por acá y de nadie lo asientan, se siente mal el ego, pues lógicamente, y la dormida de conciencia actúa allí. El despierto, vuelta, va a actuar por conciencia y él va a ver cuándo se sienta y él va a ver o ella va a ver cuándo está de pie. No se deja dominar del ego o de la falsa personalidad de nada ni de nadie, porque es rebelde, obviamente, de conciencia. Muy importante esto que estamos viendo, estimados, estimadas, para despertarnos. Aquí en observación dirigida, por ejemplo, ves, renace da Trevil, que significa la lengua Ausnel Koradi la Shreinigo. Entonces, la S, Sha, She, She, Shu, la G, Ya, Ya, Yu, la H, I, O, U, la Z, Azan,
y obviamente lo escribes del español al revés y lo lees. Entonces allí vemos da trevil, que significa pues a ver las cosas por todo lado. Si alguien te muestra esto, ¿qué significa? El común va a decir uno. Si le muestras a un niño que nunca le han programado aún, va a decir eso es un dibujo, eso es todo. Y realmente es una figura geométrica, un dibujo. Ya cuando le pones uno, ya entra a la mente, pero eso va más allá de ser uno. Es lo que es. Cuando nos despertamos, aprendemos a ver las cosas por todo lado, no únicamente por donde pusieron el programa. Y eso es observación dirigida a ver las cosas por todo lado. 4 puntos cardinales, obviamente, y allí se despierta. Entonces, un despierto, una despierta, directamente se daría cuenta que allí está libertad, porque está observando todo, con lujo de detalle. Pero si la conciencia duerme, pasarían tiempos, o alguien pues tendría que despertarle, dice esto. Pero a su vez hay que saber cómo están organizadas las palabras. Y eso es despertar también. Sonaría y suena esta palabra ya en lengua original coreana extraordinario. Da trevil. La acentuación igual que en libertad. Pero a su vez, si vos analizas todo lo que es la palabra y qué te dice la palabra, obviamente entonces te vas a dar cuenta de otras cosas que la dormidera de conciencia no se da cuenta. Por eso renace da trevil, mejor siempre va a sonar como renace libertad. Porque allí hay algo que hay que descubrirlo. Bueno, si vemos la palabra, algunos pues, y ya ha venido esa programación, ¿qué es gnosis? Entonces, gnosis es, dice, y se ha dicho también, gnosis es conocimiento. Y la gente se va extasiando. ¡Wow! Pero vienen personas más despiertas y te hacen de ver, con la observación dirigida, qué estás diciendo. Y automáticamente al darse cuenta de eso, esa palabra ya le desestabiliza a la persona que siempre presenta la gnosis así. ¿Por qué? Porque estás afirmando que sí mientes. Y desde allí está dando una afirmación y le está programando inconscientemente con un mensaje subliminal al cerebro, ya intelectual, emocional, etcétera, de la otra persona. Al cerebro intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual. Ya le está programando sí mentir, sí mentir, sí mentir. Y hasta la otra persona puede incluso quedar hipnotizada con esa palabra dentro. ¿Por qué? Porque hay una parte que le dice cono, sí, eso está bien positivo, pero luego le pone sí miente, que está mintiendo. Entonces ya le está allí marcando, grabando esa palabra en el subconsciente, porque primero le dice cono y ya la mente se despista, y luego le mete en el subconsciente sí miente, que está mintiendo, ¿veis? Entonces al despertarse y practicar la observación dirigida, te vas a dar cuenta que no es correcto decir aquello. Entonces discípulos mismos del maestro Samael, que se dan cuenta de esto que es una realidad y es científico comprobable, entonces dicen por otros lados, conocí cierto. Bueno, pasa, Más el que está dormido dijera que están completamente mal. Pero ¿quién está mal en ese aspecto? Ahora, si te vas a lo que significa aquello, si estás hablando de una base para levantar una construcción, listo, en parte. Y de un cono, por otro lado. Pero obviamente si vas ya al trasfondo, estás programándole a la gente así. Entonces mejor, ¿cuál sería lo real? Bueno, gnosis es conocer, punto. No te complicas.
conocer, de conoceres, sabiduría e inteligencia, eso es todo. Ahora quieres en plural, no si es conocers, pone la S allí. Ya no estás hipnotizándole sutilmente a la gente que vaya a estar mintiendo. Estás dando otro mensaje, conocers. Y te refieres a lo mismo, lógicamente. ¿Veis? Por ejemplo, otras letras sagradas que tenemos, por ejemplo, en los altares, ya en cuanto a nos irreligare, pero el que está despierto se da cuenta de lo siguiente, que es la que está despierta. Tenemos allí una letra que dice patar, patar. Bueno, aquí ahorita estamos en gnosis académica cultural, pero compartimos esto para la gnosis religare, para el despertar. Entonces, obviamente, ya en ciertas reuniones públicas sale la letra patar. Pero si pone la letra patar, representa piedra, Pedro, la alquimia, los misterios de la sexualidad, la transmutación, lo más sagrado, etc. Pero a su vez, alguien que ubique esas palabras al revés, ¿qué significa? Ra, ta, r. Y la gente del común, que le gusta la burla y todo eso, entonces va a decir, allí hay rata, rata. ¿Sabes lo que es una rata? Un roedor. Entonces, obviamente, eso en el despertar de la conciencia toca hacer una transformación para lo que es la presentación pública. Entonces, diferente es poner Shoit, S-O-I-T, Ardeif. ¿Qué estás poniendo allí? Shoit, Ardeif. Entonces, si alguien lo lee al revés, Dios, piedra, igual está piedra allí, y va con doble E para que sea 11 letras, que representa la Madre Divina. Con eso se altera destinos, en el caso de lugares públicos donde dan ceremonias religiosas públicas. Entonces, con eso se evita un montón de burlas del ego. ¿Ve? Pero claro, ya para otras cámaras especiales igual seguirá patar, obviamente. ¿Veis? Entonces, eso es importante. Ahora, si no te das cuenta aún de aquello, en ciertas grabaciones que capta la cámara las letras al revés, va a salir ahí ratar. Ahora, si la pones con O, rotó. Si le pones con E, rete. Entonces, ¿a qué estás invitando allí a la gente? Y eso va quedando en el subconsciente. Importantísimo aquello. Eso en psicología gnóstica gramatical se va estudiando. Y muchos psicólogos, por ejemplo, que emergen de ese saber y ese conocer que da Sigmund Freud también, maestro gnóstico, que orienta el maestro Samuel Ambeor, estudiarlo, lógico, es un maestro gnóstico. Entonces, y él mismo lo estudió, sus obras. Entonces muchos psicólogos también van a ese proceso de ir analizando todos esos detalles que deja aquel maestro gnóstico Sigmund Freud. Y yendo a la realidad de los hechos, es la realidad. Entonces tienes que ver los significados de las palabras. Por ejemplo, cuando vas a poner un negocio, ¿qué estás poniendo allí? ¿A dónde lleva eso? Ya el maestro Samuel Ambeor nos enseña que los nombres son claves. Si una señora se le llama Dolores, le pusieron por Carmen ese nombre. Mejor sería que se lo cambie ante el registro civil, porque le está llamando al dolor. Siempre dolor y siempre vivirá en gran parte envuelta en esas situaciones si no tiene una sabiduría superior para trascender ello. Desde allí ya le están dando un mantra a la gente de aquello. Ahora busque el segundo nombre. ¿Cómo tiene el segundo nombre? Si se llama alegría, dígale mejor alegría. O si el otro nombre es peor, significa algo peor, entonces busque un seudónimo. Y diga pues que de cariño le dicen allí, para que no caiga en mentira. Altera destinos, trasciende. Muy importante aquello.
Bien, y eso tiene que ver con la observación dirigida, estar despiertos, estar conscientes, observando a todos los lados. Vas caminando por una calle, observación dirigida, levanta la cabeza a ver allí qué hay arriba. Por allí pasa de repente gente, y hasta se ha dado casos, que le cae justo una maceta de plantas que estaba colgada por allí en un segundo piso y hasta pueden perecer por dormidera. La observación dirigida va a servir para observar en esas calles, pues viene un carro, cuando tienes que cruzar esa calle y todos esos detalles. Y cuando ya vienes, por ejemplo, en lo que es lenguaje corporal y todo aquello, vais caminando por la calle, ¿en dónde caminas tú? ¿Vais solo arrinconado o vas caminando más despierto como un líder, como una líder? ¿Quién te arrincona contra las paredes cuando caminas por las propias calles? Entonces eso, lejos de machismos y feminismos, hay que darse cuenta. Ahora en pareja te toca pues ir combinando. Una semana tú caminas hacia no quedar arrinconado a la pared, y otra semana te tocará caminar a ese lado y tu pareja al otro lado. ¿Cómo te da la mano tu pareja? Si tu pareja siempre te da la mano allí encima, ya te está dominando, te está sentando. ¿Cómo das la mano? Si vas y das la mano allí, estás dominando, estás asentando a la otra persona. Pero si únicamente te dan, y vos allí te dan la mano y tú allá, te están dominando. Entonces ponla firme, déjala recto. Si quieren dominarte, no la dejes, ahí te pones recta esa mano y listo. Entonces eso es pues un equilibrio. Ahora, si ya sabéis de esto, utilizarlo con conciencia, y directamente tú te ubicas en un lugar donde tienes más liderazgo y vais haciendo lo que tienes que hacer. Lenguaje corporal, observación dirigida. Y a su vez, ¿para dónde lleva la persona la mirada? Eso también es muy importante. Hay personas pues que son más fotogénicas, en el sentido de que ellos aprenden más por imágenes, por ejemplo. Otras vueltas son más sentimentales, más kinestésicas. Otras personas les gusta recordar las cosas. Entonces, de acuerdo a dónde llevas en la conversación, la mirada y todo aquello representa una parte del lenguaje corporal. Entonces, estás viendo a otra persona, inmediatamente cambias la mirada allí y ya está haciendo un rechazo. O hay complejos tal vez de inferioridad o miedos. Diferente es que levantes la mirada y luego vais para otro lado. Muy diferente. Y a su vez, cuando estás conversando, tienes que observar a qué punto cardinal dirige la persona pues la mirada. Y de acuerdo a ello, te vas a dar cuenta si es una persona kinestésica, que siente bastante, o una persona que más se va a los recuerdos, o una persona que más aprende por imágenes. Y de acuerdo a eso, tú ya sabes cómo tratar a aquella persona y cómo dialogar con aquella persona. Ahora, cuando dialogas, ¿a dónde diriges la palabra? ¿Qué centro del cuerpo? Centro emocional, centro instintivo, centro motriz, centro sexual, centro intelectual. ¿Qué tal? Eres varón y te pones a conversar con una dama y quieres hablar como que estás hablando con un varón. Nunca te vas a entender, porque la dama es emocional y el varón es más intelectual. Entonces allí, en el caso del varón, tiene que utilizar un lenguaje emocional para poder entablar un diálogo con esa dama. Entonces, si ella va caminando con un perro o perra, ¿a quién vas a saludar primero? Obviamente a la mascota. Y después una risa sorprendente se te va a venir allá. ¿Por qué? Porque la dama es emocional. Entonces, diferente es que cuando conversas con un varón, obviamente allí es diferente, es un lenguaje más intelectual y se comprende directamente con esa otra persona. Y a su vez la dama, si quiere hablar con un varón, entonces tiene que entablar también una parte
intelectual, a ver que le gusten los deportes, los carros y todo eso, entonces allí engancha con aquella persona, ¿veis? Bien, estimados, estimadas, muy importante esto que estamos viendo. Presentaciones de vestimentas. Imagínate que tú vas de terno a un lugar donde nadie está de terno y toda la gente, todos los días a esos lugares van sin terno, porque es el hábitat del lugar. Y tú quieres hacer vida de negocios y vas bien internado y hasta con corbata allí. Desde allí ya espantaste a todos tus clientes. ¿Ve? ¿Por qué? Porque las otras personas ya tienen un rechazo porque ellos no visten así. Entonces no estás haciendo rapports. Tienes que ir de acuerdo al sitio donde vas a ir para atraerte clientela y que no se dé esos rechazos. Y a su vez ponerle un toque original de acuerdo a tu tono elegante. ¿Veis? Entonces anda con una leva, anda con un blue jean, de acuerdo a ese sitio que vais a ir. Entonces ahí vais a enganchar con todos. Y si quieres más, entonces te toca allí, utiliza únicamente una camisa, una camisa y un pantalón de tela y listo. Pero si le echas encima ahí el saco, el terno y todo eso y la corbata, ya te vas a quitar clientela. Ahora, ¿cuándo irías a ese lugar con terno? A ese lugar donde nadie va con terno. Puedes ir con terno cuando algún presidente de la república llegue a ese lugar, cuando algún alcalde, algún prefecto, alguna persona muy importante llega allí, entonces ahí sí tú también te pones tu terno y tu corbata. ¿Para qué? Para anclarle a todas esas personas a eso tan especial y a ese estatus de persona que les llega a visitar allá. Entonces esa persona simplemente ya después se retirará, pero tú después seguirás, continuarás allá con el otro tipo de vestimenta, pero ya quedó anclado aquel presidente de república a los cerebros de las personas y en parte anclaron a ti porque también estabas ese día eterno y ese presidente de república también llegó eterno. A su vez, en un lugar donde todos visten de terno, entonces tú te vas allá deportivo. Ya estás haciéndote al lado mucha gente que te podría comprar lo que vendes. ¿Por qué? Porque no hace rapport. Y todo eso tiene que ver con lenguaje corporal, con observación dirigida. Y si se aprende esto, va la persona trayéndose a su vida más salud, más amor, más dinero, más riqueza, más prosperidad físico-conscientiva. Hay que tener mucha precaución en lo que hablan las personas, porque ya personas, por ejemplo, que saben de esto, pueden dirigir a la otra persona lo que quiera, y eso lo hacen en un lenguaje, con un lenguaje corporal y obviamente con una psicología gramatical. Entonces, de acuerdo a cómo entonan las palabras y de acuerdo a lo que están diciendo y hablando, van ya programándole a la otra persona a lo que quieran. Y si la otra persona no está despierta, va tal cual, como un robot programado, porque le están programando. ¿Veis? Bien, estimados, estimadas, muy importante aquello. Ahora, ¿cómo tú puedes llegar a las primeras cámaras, estas cámaras públicas? Obviamente, como tú eres, libremente. Si utilizas cabellos cortos, rapado tipo un militar, pues bienvenido. O bienvenida también, lógicamente. Ahora, si utilizas cabellos largos, bien largos así, pues bienvenido. Bienvenida, eres libre, son tus cabellos, es tu cabeza. Y si alguien desde allí nomás ya está mal programado, de acuerdo a propios egos de sus propios venerables maestros espirituales, entonces ya va a entrar ciertos fanatismos o dogmas falsos.
Uno jamás tiene que dejarse de programar del ego o falsa personalidad o virtud mal manejada de su propio venerable maestro espiritual, porque eso es caer en fanatismo e irse a estrellar. Hay que ver dónde están las equivocaciones de los maestros, de las maestras espirituales dentro de Gnosis Amaliana, dónde están las equivocaciones de los dioses diosas y dónde está obviamente su parte positiva, y analizarlo esos dos aspectos para no caer pues en rechazos egoicos. Pero la persona que aprecia, quiere, con esa querer de amistad a un maestro, maestra espiritual, entonces puede caer en fanatismo. Otros pueden enamorarse del propio maestro, maestra espiritual y creer que es lo más perfecto que existe. Mientras la persona que no es fanática y que no esté enamorada, por ejemplo, de tal o cual maestro o maestra, se va a despertar y va a analizar a la luz de la conciencia dónde están los errores y dónde están las virtudes, dónde está lo positivo, dónde está lo negativo, dónde están las leyes falsas, dónde están las leyes correctas. Y así incluido a los dioses diosas. Lo va exteriorizando. ¿Veis? Entonces, obviamente, ¿cómo tú puedes llegar a estos cursos, orientaciones? Entonces, a su vez, llegas con aretes. Al varón le gustan los famosos aretes que están de moda en estos tiempos y seguirán. Obviamente has de llegar, es tus orejas, es tu dinero que has comprado tus aretes y es tu forma de presentarte. Pero acordémonos de lo que hablamos también en cuanto a las vestimentas, lugares donde vais y todo eso, para ya no echarte el rechazo del ego y la falsa personalidad de la gente que obra programada únicamente como máquinas. Pues hay que estar despiertos, despiertas. Pero en sí puedes llegar lógicamente como eres. ¿Cómo puedes llegar vestido? Como viste la persona. Si la dama llega con sus faldas largas, bienvenida. Llega con faldas cortas, bienvenida. Llega con minifaldas, bienvenida. Con shorts, igual. Llegan con chompas, llegan con puperas, normal, pase. A su vez, ya dentro de los cursos y las cámaras, obviamente vais a ir comprendiendo ciertos misterios que van a servir para mejorar la salud, para mejorar lo que es el lenguaje corporal, observación dirigida que vamos viendo acá. Ahora, como un instructor, instructora se presenta ante la sociedad, la humanidad, ya en estos diferentes cursos y cámaras. Obviamente hay un orden institucional basado a la conciencia, para tener un orden y una organización a nivel local, nacional y mundial. Por eso estamos dentro de una federación y se cumple tal cual. Entonces todo instructor, instructora, preinstruccional, varón o mujer, pues tenemos una orden y organización de presentarnos. Vamos a ver un poquito de aquello. Antes de eso, las personas pues que ya van pasando a cámaras, igual seguirán con su vestimenta como ellos así lo consideren. Entonces te vas integrando ya a lo que es todo el primer nivel, que está organizado con su cámara pública, la que estamos hoy, Pensum Laisreni, un Pensum transformativo, y una cámara pública dirigida que tiene unos temas especiales de Renace Libertad. Puedes escalar al Pensum Tridentino, Precolegio Solar, Shaloms de Meditación Praxis, y a su vez ingresar también a lo que es la cámara básica. Al ir escalando, pues yo no querer entrar en las demás cámaras de la primera cámara, da ofrendas, una solicitud de que quiere integrarse en aquellas cámaras, da exámenes de acuerdo a temas que ha visto y obviamente se integra. Y así cuando va escalando. De la cámara básica podéis pasar a cámara avanzada, luego al Pensum Arca Coradi, y después de estar allí 3, 6, 9, 12 meses, si anhela usted ser un miembro activo de la Gnosis Amaliana en primer nivel, aquí en este Sol Conscientivo, en esta Academia Renace Libertad, bienvenido, bienvenida, pasa un ceremonial juramentado de fidelidad a lo que es la sede,
a lo que es las personas, la conciencia de las personas, y listo, se hace miembro activo. Pasa a las iniciáticas Shelash Raniwum, donde allí a su vez pues hay mantras, meditación, ejercicios físicos esotéricos, y así está organizado el primer nivel. ¿Veis? ¿Y cómo puedes pasar? Obviamente, allá, como eres, como vistes, y tu cabello, como es tu cabello, lógicamente. Estamos analizando en cuanto a la integración a las diferentes cámaras del primer nivel, Y allí usted va integrándose en paz y en armonía. Bien, ahora viene una parte probatoria ya para hacerse miembro activo. En cuanto a las iniciáticas Shelash Renimum, allí una aclaración y corrección. Hasta Pensun Arcacoradi, pues listo, en el caso de cabellos largos del varón, los tiene largos, es su cabello. Pero hay que entender aquí algo muy importante, para que los directivas de centros gnósticos de la gnosis samariana y a nivel mundial en general, órdenes religiosas o de ciencia, arte, filosofía, mística, en general, etcétera, no caigan en fanatismos y se echen terribles karmas o karmaduros por el mal manejo de virtudes. Imagínese que llegue a su cámara un maestro Sanakumara, cabello largo. Un maestro Jesús el Cristo, cabello largo. A ver si en estos tiempos ya se ha rapado también. Pueden elegir. Un maestro Melquisedec, cabello largo. Un maestro Kotumi, cabello largo. Si llegan a vuestras cámaras, entonces el ego fanático, el ego dogmático que uno ha creado, y si uno lo elimina, quisiera votar a esas personas. Y realmente, ¿qué tal que sean maestros espirituales? O de una vez quisiera, para aceptarlos, que se los vuele, se los rape totalmente el cabello, en el caso de los varones. Y hasta el ego de una vez quisiera raparles totalmente la cabeza, porque el ego es así, la falsa personalidad es así, y el dogmatismo es así. Y hemos visto ahí esas falsas inquisiciones que nada tuvieron de santas, producto del ego de ciertos directivos o directivas del entonces. Y dogmatismos, fanatismos que los programa las huestes anticrísticas. Entonces, a su vez, pues comprenda aquello. Ahora, si una dama llega con los cabellos cortos, tampoco el ego lo recibieron, la falsa personalidad se alborotaría. Y basados en ciertas leyes que han dejado los mismos maestros gnósticos después de el Avatara. Vemos el maestro Samuel Ambeor, a ver si hay por ahí apuntes, escritos, orientaciones, grabaciones, de personas que pasen, por ejemplo, ya cámaras más superiores, si pasaron o no pasaron con cabello largo en el caso de los varones, o si pasaron damas rapadas el cabello a segundas, terceras cámaras, y todos esos detalles. Entonces, obviamente, si ha habido casos de compañeros, compañeras que han tenido así cabellos largos dentro de ya segundas, terceras cámaras, estamos hablando del Avatara, que lo ha permitido, y quién más que él. Pero a su vez acordemos que él también tenía sus defectos, tenía sus egos, su falsa personalidad, y estaba en su proceso de avance espiritual. Entonces hay que ver a la altura máxima, ya en ese año 15 de Acuario, 1977, el 14, el 13, donde el maestro allí ya no tenía ego, pero estaba en proceso de perfeccionar su manejo de virtudes. Ahora, después de él hay otros venerables maestros que dan ciertas órdenes, y obviamente también ellos tienen su gnosis. Entonces hay la gnosis de varios venerables maestros y maestras después del maestro Samuel Ambeor, y que son parte también de la gnosis samariana, pero a su vez también entregan su gnosis, su saber, su conocer, su inteligencia, y todos esos detalles hay que analizar. Entonces allí tenemos el caso del venerable maestro Lakshmi Daimon, que es el Moisés del sistema solar de Ors. Tiene un rango impresionante. Y el Moisés ayuda al final de las razas a sacar semillas para éxodos. ¿Ve? Y allí en un libro que es de los sueños, enseña el maestro. Una persona que tenga uñas demasiado así largas,
representa yoes de brujería. Pero no hay que generalizar, siempre hay excepciones. Ahora, utilizan minifaldas, yoes de lujuria. Y hay que diferenciar también. A su vez, cabellos largos, egos de lujuria. Entre los detalles más sobresalientes. Y va en ese aspecto también la cuestión de la barba, que no está anotado allí, pero se dio casos también en otras sedes. Entonces, esos detalles, obviamente, si un estudiante toma aquello a letra muerta, el maestro es mago, le programa con su poder energético y le sella en sus centros energéticos y lo programó como un robot y continúa así toda la vida de estudiante gnóstico y ya está. Y podría entrar el miedo, a ver si alguien le preguntó, bueno maestro, ¿por qué esto, por qué el otro? Y todos esos detalles. Y a ver si alguien le dijo, a ver, no quiero tener cabello largo, y a ver qué hacía el maestro. A ver si le salía algunos egos de ira o orgullo, o simplemente no se enredaba en eso. Es un buen gimnasio para maestros y maestras. En el caso pues ya del personal discipular con excepciones, lógico, el maestro toma, graba en los centros energéticos como mago y la otra persona como robot tiene que continuar su obediencia. Y está bien, porque no le va a llevar el maestro a que se estrelle, le va a llevar algo positivo. Si obedece como robot, o como loro repite lo que le dijeron, o como mono hace todo lo que le han dicho, igual el maestro pues un ser consciente que le lleva a su triunfo. Pero a su vez lo negativo es que la otra persona obra por inconsciencia y obra porque únicamente le han programado, ya sea un maestro de logias blancas o ya sea maestros anticrísticos de logias negras de diferente color de piel. Programa es programa, pero de las huestes anticrísticas te van a llevar a estrellarte, pues, lógicamente. De logias blancas es diferente, pero en medio de eso pueden darse errores, y aún los dioses que no han tenido ego en ciertos casos han cometido terribles errores y se han generado terribles karmas, karmaduros, ley de catancia, karma superior. Si un dios creador de universos, galaxias o planetas pone una ley y manda una ley principiante para una humanidad, y de esa ley principiante hasta que se perfeccione se causa daño a la humanidad, el Dios que mandó aquella ley se ganó karmas, karmaduros, ley de catancia, karma superior. Ahora, si el que recibió aquella ley, porque no la escribió directamente aquel Dios reencarnado, algún discípulo o discípula la recibió telepáticamente, captó mal, tal vez con su ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes, y la plasmó escritamente, se generó el terrible karmas duros. O si las huestes anticrísticas metieron cuchara allí y lógicamente alteraron esas informaciones, se generaron ellos terribles karmas duros y mandan confusiones. Todos esos detalles hay que tenerlo presente cuando se estudia libros sagrados de maestros y maestras espirituales, y hay que analizar en qué etapa de su camino espiritual estaban. ¿Tenían un ego? ¿No tenían? Acordemos que hay dioses de los mundos nirvánicos que aún tienen ego, pero egos muy sutiles, muy finos. Si ellos se reencarnan, pueden cometer terribles errores también. Ahora existen cristificados, que ya no tienen ego ni karmas, pero pueden cometer ciertos errores, y de eso se ha dado, y causar daño a las humanidades. Y allí se generan terribles karmas duros. ¿Ve? Muy importante ir comprendiendo esto, estimados, estimadas, que estamos viendo aquí en este tema. ¿Ve? Entonces ahora, por un lado, representa el cabello largo, un aspecto de un maestro espiritual, su parte de eterno femenino, que está integrado. Y la barba representa el eterno masculino, ya en esoterismo, lógicamente. Ahora, ¿de dónde sale que la gente tiene que ser rapada? Y hay personas que se programan, por ejemplo, imagínate los monjes en ciertos monasterios de Oriente, y una vez se rapan absolutamente todo y les queda la cabeza como piel.
Pero Dios, ¿para qué le pondría en esa cabeza cabello a la persona? ¿No tendrá algún objetivo? Y a su vez, aquella persona que hace aquello totalmente no está generando algún karma de repente. Si lo hace por conciencia, pues listo, no hay karma. Pero puede hacerlo tal vez por una mala programación, que algún maestro o maestra le dijo, que así es y punto. El punto puede seguir adelante, puedes seguir escribiendo. No es un punto final, lo puedes alterar, porque puedes seguir tú escribiendo. Y ese punto pudo decir el ego de algún maestro o maestra espiritual, o su falsa personalidad, o su mal manejo de virtudes. Pero la otra persona se programa. Entonces hay personas que se rapan toda la cabeza. Y está bien, es su cabeza, pero ¿por qué lo hace? ¿Por conciencia o por ego? Otros casos se dará que la persona utiliza cabellos bien largos. ¿Y por qué lo hace? ¿Por lujurias? ¿O lo hace por castidad? Y si es que todo el mundo tiene cabello largo porque es un lujurioso, estamos hablando de cabellos así largazos, ¿no? Entonces estamos allí incluyéndole a todos los maestros Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Sanat-Kumara, Melquisedec, Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces obviamente ahí se está cayendo en mal manejo de virtudes, en falsas leyes. No se puede generalizar, siempre existe excepciones. Una de esas excepciones se da, por ejemplo, en ciertas culturas autóctonas, por ejemplo, de las selvas, shuaras, por ejemplo, en Latinoamérica, Sudamérica, y otras culturas de lugar que utilizan cabello largo. Y si alguien en un lugar religioso quiere raparlo, a esa persona cuentan que hasta le desheredan. Claro que cae ya en un fanatismo terrible. Entonces mejor le dejan que quede con el cabello largo. Pero ¿por qué se hace eso? Tal vez solo por dogma, por fanatismo. Entonces allí ante la ley que puso un maestro o maestra, ¿cómo queda aquel maestro o maestra? Desestabilizado. Porque tal vez nunca dijo con excepciones, sino simplemente todo tal cual. Pero si la otra persona al fanatismo cumple eso, pueden hasta darse situaciones más extremas. Y hasta pueden llegar hasta cuestiones de abogacías, cuestiones de litigios, de juicios y un montón de cosas. Y allí el ego del fanático o la fanática, ese ego, va a estrellarse, pues, lógicamente, porque le van a sacar con eso el fanatismo. Ya vimos ahí otro caso, por ejemplo, del maestro Samael en temas anteriores, que él normalmente comía carne, luego después le salió tal vez su ego de fanatismo o falsa personalidad de fanatismo, ciertas situaciones o virtudes mal manejadas, y quiso ser vegetariano. Y está bien, lo hizo, personal de él, pero exteriorizó al pueblo y ordenó que todos sean vegetarianos dentro de la gnosis samariana. Gran error, que él mismo lo rectifica luego. A su vez, tuvo un perro, lo hizo vegetariano, el perro murió de anemia, y luego cuenta él mismo, ahí están las anécdotas, podemos revisar, que le dio los mismos síntomas del perro y casi muere. Cuando eso ya le pasó, le dijo a la esposa que le haga carne. Y la esposa jamás le hizo caso a esa ley, porque estaba despierta, la maestra literantes. Ella comía carne. Pero corría el riesgo que hasta el ego, otros egos del maestro que tenían entonces, hasta le destituyan, por ejemplo, le boten, le saquen. Pero ella no se comió ese dogma ni ese fanatismo y tampoco hizo caso. Pero más el estudiantado, con excepciones, que ella estaba haciendo caso al ego del maestro o maestra, hasta debilitó su cuerpo físico, se generaron karmas. Y quien puso esa ley principiante, se generó karmas duros, a pagarlos, ya lo pagaría pues. Luego el maestro rectifica, ya come carne y orienta, que uno no sea carnívoro. Coma carne poco, unas 3 veces a la semana, eso tampoco es ya lineal, sino da un norte y listo. Entonces obviamente si antes se hubiese estudiado profundamente, y de hecho que lo sabía,
Ahí en los libros hebreos te dice el Señor Jehová, un Dios creador de universos. ¿Qué carne es de comer? ¿Qué carne no es de comer? Entonces, si un maestro analiza eso, lo medita, se despierta, nunca va a caer en ese tipo de errores. Y nunca va a quedar marcado de por vida con ese tipo de errores. Porque la logia anticrística aprovecha eso para sus cuestiones. Pero hay que comprender que los maestros están y maestras en su avance espiritual. Y aún tienen ego, y aún tienen falsa personalidad en esos procesos. Diferentes ya cuando eliminan todo el ego. Y obviamente aprenden ya a manejar totalmente sus virtudes, y otra es cuando ya son maestros resurrectos. Pero aún así los dioses diosas que ya no tienen ego ni karmas pueden cometer errores, y han cometido algunos de ellos. Misterios, pero que hay que analizarlos. Entonces por allí, por ejemplo, en libros hebreos, para eso estamos en Pénsula Israel, o esto es revolucionario este penso, y analiza todo, lejos de dogmas, fanatismos, y obviamente conservando esa amistad, ese cariño de amistad a nuestros venerables guías espirituales que nos asisten ayer, hoy y siempre. Pero no vas a estar alcahueteando los errores de tal o cual maestro, sus egos o mal manejo de virtudes. Bueno, en ese caso, obviamente ya has de ver por allí la otra parte de las... Obviamente en logias blancas analizamos esto a la luz de la conciencia, con ese respeto y con esa conciencia hacia nuestros guías y maestros espirituales. Pero ya las huestes anticrísticas, ellos no van a estar haciendo así. Entonces ya veréis después que han de sacar todo un listado de todas las malas palabras que se ha hablado el maestro Samuel Ambeor en todos sus libros. Todos los insultos que se han mandado, y él mismo corrige, el maestro cuenta que su Madre Divina le corregía en los mundos internos y él iba haciendo correcciones acá en el mundo físico. Allí cuenta la maestra Literantes también que cuando recién se casó, personas, algunos varones, no podían ir por la vereda de su casa, porque si iban por la vereda de su casa y le veían a su, que no era de él, sino, o sea, no adueñarse de la persona, sino era la pareja que estaba con él, la maestra Literantes, el maestro simplemente, el ego del maestro, salía y se los boxeaba físicamente, se peleaba ahí. Claro, tenía celos, tenía ira, tenía orgullo y todo eso. Cuenten otra que cuando ya estaba dejando el yo de la borrachera, entonces fue tenía que ir a una reunión a ver a un amigo, pero iba a una cantina, pero él ya no tomaba. Entonces la maestra le dijo, pues le acompaño, y ya le acompañó, fue a la cantina. En medio de eso, pues ya esperaban largo tiempo y el otro no llegaba, el amigo. La maestra le dijo, pues que ya vamos para casa. Y el maestro le dijo, pues sí, vamos, no llega. Y por ahí salió un comedido o comedidos, diciéndole en síntesis, como se dice en lenguaje, que es un mandarín, o sea, que se deja mandar de la mujer. Entonces allí el maestro salió, pues bueno, ¿y quién dijo eso? Y les dejó boxeando ahí a unos 6 más o menos. Eso hay un libro de la maestra, de un discípulo directo de la maestra Literantes, donde cuenta todas esas anécdotas. Literantes, el dragón de la sabiduría, y ahí cuenta muchas más. Entonces el maestro, claro, la humana persona tenía ego, falsa personalidad, y todo aquello estaba en su proceso de avance espiritual. Pero en medio de eso se cometen errores, karmas duros y todo aquello. Bien, es importante entender esto. Bueno, para concluir en cuanto al cabello. Si una persona se complica tanto por los cabellos que tienen largos las otras personas, entonces eso ya se les arreglará. En algunos casos que ya no tienen cabellos largos. Bueno, pedimos pues a la divinidad que continúen los cabellos fuertes, vigorosos, y se dará en caso en algunas personas que ya quedan calvos. Entonces ahí sí, rápese todo, le queda. Pero mientras tenga, sepa lucirlos conscientemente, porque por algo Dios le dio cabellos. Hay un misterio en medio de eso, y eso lo enseñan pues discípulos directos del maestro Samuel Ambeor. El caso de los cabellos largos son antenas receptoras
que captan sutilmente cierta información a cuadras de distancia, a ver si más. Entonces hay un experimento científico que hicieron allí en esa guerra de Vietnam, que el ejército pues de allí de Vietnam, para ganar esa guerra, quería buscar a los mejores guerreros y fue a buscar a los autóctonos de las selvas, porque ellos se las sabían todas dentro de esas selvas, y se los llevaron al ejército. Listo, ellos eran personas que tenían captaban muchísima información y sabían manejarse en medio de toda esa selva. Al llegar al ejército les raparon, obviamente, como ejército, y comenzaron a perder gran parte de aquellas facultades. Eso hay un documental científico que realmente se dio, y que una esposa de cierto militar encontró esa información y comenzó a sacarlo, o sea, desclasificar, porque era prohibido dar aquello, era secreto. Entonces luego cuenta allí que fueron a preguntar a los más antiguos, veteranos de allí de la selva, que por qué pasa eso. Y les dijeron que porque les vuelan el cabello, los rapan. Y les enseñaron que ese cabello largo les permitía presentir, les permitía captar y comprender más cosas que los otros del ejército no podían comprender. Entonces, para verificar eso científicamente, pues se llevaron a otros con cabello largo y los pusieron de nuevo en el ejército, pero no les raparon. Y obviamente allí se dieron cuenta de aquello, estimados, estimadas. Y hasta ganaron esa guerra de Vietnam. Si vemos, todos los maestros espirituales, con excepción de algunos, en la antigüedad han utilizado cabello largo. Y algunas de esas excepciones llevan ciertos dioses, como es el dios Zeus, pero a revisar si tenía o no tenía cabello largo. Pero en algunas pues sacan ciertos documentales con cabello corto. Pero Hércules con cabello largo también. Entonces obviamente el cabello largo tiene que ver con ciertas antenas receptoras de información que ese cabello largo capta. Y si tomas a una persona y le rapas totalmente por fanatismo y ego, se gana a la persona cierto karma duro. Por fanático, por el ego fanático, el ego dogmático, y por estar haciendo caso al ego de sus maestros o maestras espirituales. No lo analiza, quedó programado como un robot y continúa tal cual, se gana karmas. Entonces en este aspecto la barba es igual. Ya el maestro Lakshmi Daimon demostró aquello. Él en un inicio pues totalmente todos bien pasado la gilet todos los días, si es posible. Estamos hablando de la cúpula ya de gnosis religare, sacerdotal, misioneros y todo aquello. Y ya el que tenía medio barbas largas y todo eso, ya como que el ego pues le iba viendo ya medio mal a esa persona, por dogmas, por fanatismos. Oh sorpresa, después el maestro Lakshmi Daimon en sus últimos años iniciáticos, ya cuando encarna las energías del divino Daimon y de Cristo Lucifer, que nada tiene que ver con el ángel Dios que es Lucifer, ese es otro caso. Entonces el maestro comenzó a utilizar barba bastante pues vista, y les pone un terrible gimnasio psicológico, obviamente a cúpulas ungídicas y obispales y todo aquello. Entonces si la otra persona, ahora viéndole al maestro como robot, vuelta va a utilizar barba. ¿Y por qué lo hace? Como robot, porque el otro lo hace. O por conciencia. Entonces comprendamos esos misterios, pero a la vez el maestro ahí desbarata un montón de estructuras, porque obviamente va eliminando egos y va aprendiendo a manejar totalmente sus virtudes. Comprendamos que el maestro Lakshmi es el Moisés del sistema solar de Horus, o sea, tiene un rango jerárquico muy impresionante. Y ayuda a los avataras en el fin de la raza, se las sabe todas. Encima, el maestro Lakshmi Daimon encarnó esas fuerzas sagradas del divino Daimon y sus desolamientos. Un maestro con rango iniciático muy especial. Y a su vez el arcángel Samael Beor también un rango iniciático muy especial. Pero hay otros dioses más poderosos, creadores de universos, creadores de galaxias,
creadores de sistemas solares. Hay dioses que han hecho 7 veces la gran obra, y todos esos detalles hay que analizarlos. Hay grados y grados, dioses y dioses, diosas y diosas. Bien, entonces ahora ya comprendemos, las barbas también son antenas receptoras que captan mucha información. Es una persona obligable que no tenga ello, pero si Dios le puso, ¿quién sabe más? ¿Dios o el maestro que le está guiando? La energía universal sabe más, pues. Ahora hay en el caso de algunas personas que hay una alteración genética tal vez, por karmas de otras vidas y no pueden tener barbas. Está pagando un karma. Hay que saber manejar sabia e inteligentemente las virtudes, enseña el maestro Samael Aun Weor, si no cometería fanatismos. Un estudiante de la sabiduría gnóstica en general, ya samariana universal, puede pelear, podrá pelear, deberá aprender a pelear, a defender su cuerpo físico. No estamos hablando de peleitas de boca y de egos, porque eso ya sabemos que es ego. Egos de protestaderas, egos de ira, de orgullos, etc. Pero un sacerdote, un misionero, un monje, un yogi, un fakir y todo aquello podrá saber todas las técnicas de defensa personal dentro, por ejemplo, de la gnosis samariana, de las iglesias gnósticas, o de una iglesia de la gnosis católica romana, o una monja de la católica romana, o de iglesias evangélicas. ¿Podrán saber eso ellos? ¿O será pecado? Y si es pecado, entonces ¿por qué el dios Zeus, el dios Hércules, el dios Krishna, el Vishnu, Brahma, Shiva, el mismo arcángel Samael Aun Weor tienen las mejores poderosas técnicas de guerra? El maestro gnóstico Bodhidharma enseña a los monjes del templo de Shaolin defender el cuerpo físico. Hay que ser mansos pero no mensos, enseña el maestro Lakshmi Daimon. Entonces obviamente que una persona espiritual tiene que saber todas esas técnicas de guerra y aprender de los dioses más exaltados cómo defender la vida en el cuerpo en casos extremados de vida o muerte. Y eso Dios mismo le bendice pues y sabe defenderse. Y aparte de que defiende el cuerpo desde físicamente, tiene que hacer conjuros para poner en derrota a ciertos demonios que están poseídos las otras personas, mientras pelea y defiende el cuerpo. Ahí vemos el peleador guerrero Michael de los cielos lanzando al ángel Dios caído Lucifer y sus legiones de Luciferes. El arcángel Samael Aun Weor en el libro La Revolución de Bel peleanse, guerríanse con jerarquías del Averno y los encarceló y los ganó por órdenes de Dios y la ley divina. Entonces obviamente que la persona tiene que saber defenderse, tanto el varón como la mujer, tenga cargos de ISIS, sacerdote, misionero, misioneras, en la Gnosis Religare, o en estas academias, pues sea instructor, instructora, preinstruccional, tiene que saber defender el cuerpo, la vida. Por eso hay la guardia protector también, lógicamente, que tienen todas esas técnicas y se practica dentro de las academias, y también en la Gnosis Religare y la Gnosis suprapropoliética, obviamente. Ya Jesucristo allí a sus discípulos les enseña también el camino de la IMSA, la paz, dominarse el cuerpo, y no por ciertos insultos llegar a darse físicamente. Y después les ordena, antes les dije pues que no lleven ni espada ni nada de eso, pues ahora les ordeno que lleven hasta espada y todo aquello. Eso está en los libros hebreos, por ejemplo. Bien, entonces, importantísimo esto que estamos viendo, para sintetizar cómo pasas tú a ser un miembro activo del primer nivel. Ya vimos en las cámaras, primera cámara, utilizas el cabello como quieras, pero al pasar al pensum Arca Coradi, igual te mantienes allí como quieras. Cabello largo, cabello corto en el caso del varón. Pero para hacerte miembro activo vais a pasar una prueba. A ver si te vences y te desapegas del cabello y vais eliminando ciertas falsas personalidades de estar apegado al cabello y creer que sin eso ya te mueres, te acabas. Entonces allí sí, para hacerte miembro activo del primer nivel, entonces pasas un corte
militar, te haces un corte militar, máquina 1, acá te dejas un poco ahí, ¿ve? Toda esta parte, te dejas normal cabello, pero cortado no, y máquina 1, toda esta parte de acá, corte militar, corte aspirante, corte de sostenientes, generales. Y si no puedes hacer eso tú, varón, obviamente no estás apto para ser un miembro activo de primer nivel porque estás apegado a tu cabello. Hay falsas personalidades allí, llenos de apego. Crees que te vas a acabar o morir o no sé qué por el simple hecho de que te das ese corte. Entonces obviamente eso se desbarata, esas falsas estructuras. Ahora de la barba igual, tienes barbas largas así, muy largas, tipo los apóstoles de Jesucristo o Jesucristo mismo, para hacerte miembro activo, obviamente te rapas todo allí, te pasas la gilet y quedas como todo un militar de la conciencia. Si puedes hacer eso, listo, se te aceptará como miembro activo del primer nivel. No puede hacer eso, siga en el Pensum Arca Coradi como un estudiante los años que quiera, o toda la vida, cuestión suya. ¿Ve? Ahora, si está pegado a sus cabellos, hay pruebas. A ver si después, no sé, que venga una situación que pague karma, la persona, y quede calvo. E igual se le fueron los pelos, el cabello que estaba pegado. Mejor era que se rape antes y pasó la prueba más rápido. Hay pruebas que le ponen duro a la gente, los dioses ya, porque es un camino iniciático también. Una de las cámaras públicas y otra es ya lo más superior. Bien, asimismo, cuando vais a pasar a las segundas cámaras, en la consagración ya, una es la pre-segunda cámara, ya en Gnosis Religare, y otra es la segunda cámara. ¿Quieres consagrarte a segunda cámara? Tienes que hacerte un corte militar y tu rostro, pasado la gilet, obviamente afeitado, tipo militar. Y te consagras dentro de segunda cámara. Ahora, cuando vais a pasar a las terceras cámaras, igual. La persona no quiere conservar su barba larga, o como la tenga, o su cabello largo, listo, se mantiene en la cámara donde ha quedado, por ejemplo, primer nivel. No pasa a segunda. Puede ser los años que quiera o te mantienes toda la vida en pre-segunda o en primer nivel. Cuando quieras cumplir ese requisito, libre y voluntariamente lo hace y pasa a la siguiente cámara. Y listo. Entonces así se cumple, obviamente, esos misterios de las enseñanzas que da la gnosis del maestro Laxmi-Daimon y se equilibra con ese saber, obviamente, que nos enseña el arcángel Samael Aun-Weor. Caso damas. Bueno, y así queda establecido ayer, hoy y siempre, por siglos y milenios, de acuerdo a la conciencia, pues lógicamente. Bien. Las damas, pues hay que comprender que en esta parte de acá, del cuello atrás, hay unos vórtices energéticos. Cuando el varón se rapa totalmente el cabello, esos vórtices se activan más y le trae mayor fuerza, energía, y si lo toma eso con ego se vuelve más agresivo. Comprobadlo. A su vez, esos vórtices atraen esas fuerzas. Por eso el maestro, pues, Laxmi-Daimon orienta que el varón se corte todo esto aquí para que sea totalmente, se active más esa fuerza en él. ¿Ve? Pero a su vez puedes ir combinando, porque ya sabemos que el cabello largo tiene antenas receptoras. Entonces si un varón tiene cabello largazo, listo, quiere activar aquello, rápese acá, déjese el cabello largo y hágase acá su buen moño y ya se activa el vórtice, listo, arreglado. Ahora en el caso de las damas, obviamente si se rapan todo el cabello, se les activa esos vórtices y si esa energía la toman con el ego, se van a volver más agresivas. Por otro lado, la orientación que da el maestro Samael, que las damas pasen con cabello largo, tengan cabello largo, y el varón cabello corto, obviamente tiene otros trasfondos, como vimos, psicológicos allá. Ya sabemos que en el caso de homosexualismos o
lesbianismos, pues ya de cámaras superiores hay directamente destituciones. Y para ello no necesitan tener únicamente el cabello largo. Hay muchos homosexuales que tienen cabello tipo militar. Y hay muchas damas de cabello largo también que caen en lesbianismo. O sea, no es únicamente que porque se rapen el cabello ya de eso. O el varón tenga cabello largo. Porque si no, igual estuviéramos exteriorizando a que todos los que tienen cabello largo ya son ese tipo de personas. Entonces entraría también el maestro Sanat Kumara, Vishnu, Brahma, Shiva, de acuerdo al ego y el dogmatismo de ciertos egos, incluso de ciertos maestros o maestras espirituales. Siempre hay excepciones. Bien, entonces en el caso de la dama, obviamente si se rapa todo es su cabeza. Puede utilizar cabello largo o corto. Ahora, en ese caso, igual, como el varón quiere hacerse miembro activa ya en primer nivel, pues tiene que tener, en este caso, el cabello largo hasta acá. Si quiere más largo, listo, para que se le acepte como miembro activa. Ahora, si no quiere, listo, se mantiene en Pensum Arca Coradi primer nivel. O ahora para la segunda cámara, imaginemos que ya se hizo miembro activa de primer nivel, pero quiere proseguir en Noci Religare hacia las segundas cámaras. Ya está en segunda cámara, ya cumplido el tiempo de estar allí, quiere pasar a la segunda cámara, quiere consagrarse, tenga cabello largo hasta acá. ¿Ve? Tenga cabello largo hasta allí. No quiere hacer eso, no se consagra, no pasa. Requisito ya a nivel institucional, porque no pasa ciertas pruebas simples, sencillas. Ahora bien, ya cumplen esos requisitos, se dejó crecer el cabello, pasó a la segunda cámara, listo. O pasó al primer nivel, por ejemplo, en estas academias. O en la Gnosis Suprapropoliética, igual. Ahora, ¿cómo va a conservar el cabello allá? Libremente. Si ya en segunda cámara, la dama que tenía el cabello acá se lo rapa de nuevo, listo, decisión de ella. Al raparse, para cumplir ciertas orientaciones que da la sabiduría universal por medio del maestro Lakshmi Daimon, entonces al raparse tiene un llamamiento al orden y 3 ofrendas que tiene que dar. Cumple eso y puede tener el tiempo que quiera, obviamente su cabello rapado, pero a su vez viene el siguiente año y hay una revisión de todos los compañeros y compañeras. En ese caso que la dama tenga el cabello un poco más largo y el varón tenga un cabello corto, pero no rapado. Como quiera manejarlo el caso del varón. Hay un corte especial en el caso del varón, que acá puede raparse todo y en la parte de atrás tiene un corte tipo V o tipo pluma y eso puede estar largo, listo. Eso está oficializado por las cuestiones de que capta energía el cabello y cierta información. Pero a su vez, en este caso, viene el año y pasa esa revisión. Si el varón quiere dejarse la parte larga, se deja, pero el resto va pues un corte militar, pero dejado esa parte de atrás, entiéndase, comprendamos. No quiere hacerse eso, sino simplemente quiere tener una cabellera así como los Ches en Argentina, por ejemplo, o en otros lugares del planeta, listo. Un llamamiento al orden, 3 ofrendas. Para ingresar tiene que dar las 3 ofrendas, o va dando de una en una, da eso y listo. Otro año puede seguir con su cabello largo ahí como quiera y así se la pasa la vida. Y si toda la vida quiere mantener su cabello largo así, pues listo. Toda la vida va cumpliendo este requisito año tras año. Y ya está, arreglado. Del llamamiento al orden, si una persona tiene 11 llamamientos al orden, está muy densa, pesada en el mes. Entonces vienen ciertos regresos enmendativos. Ahora, si tiene solo un llamamiento al orden y ya pasó el mes, queda después en cero. Vuelta el otro mes a ver qué otras situaciones se dan en otros aspectos. Y así manejamos y orientamos esto que estamos viendo, estimados, estimadas. Caso de la dama también. Entonces ya está en segunda cámara, pero decidió ahí nomás, entró a la segunda cámara y se rapó, porque quiere su cabeza, su cabello. Listo, sigue la segunda cámara tal cual. O después de pasar a la tercera cámara igual, sigue tal cual.
pero llegará el año y pasa la revisión. Si tiene el cabello rapado, no se ha dejado crecer, un llamamiento al orden, 3 ofrendas. Va dando eso y continúa asistiendo. Ahora, en el caso que no quiera dar eso, las ofrendas que son voluntarias, o sea, voluntarias en el aspecto que traes velas, fósforos, tal vez pan, alimentación, no entra. Y si un mes calendario, ya sabemos, no ha llegado uno a la cámara, va quedando fuera, el ego rueda, porque esto es para conciencia, y ya está arreglado eso. Cumple eso, da la ofrenda, pasa a su cámara, no queda fuera. Y ya está, siga el otro año con su cabello como quiera, y así por siempre. Cuestión minifaldas, puperas, exactamente igual. Entonces, obviamente, si la persona, al maestro Samael le preguntan aquello, maestro, allá en México, maestro, las hermanas cuando van a oficiar, eso ya en Ausir Religare, tienen que utilizar falda. Y les desbarata su fanatismo el maestro Samael Ambeor. Le dice, bueno, acá en México no tenemos esos complejos que tienen allá en Sudamérica. Las damas para su oficio pueden llegar vestidas como ellas quieran, con falda o pantalón, claro y preciso. Estamos hablando de ciertas sacerdotisas allá en Ausir Religare que les toca el oficio de la semana y tal vez el ego de cierto maestro, maestra espiritual o de cierto discípulo, discípula de los maestros espirituales que nos guían, quiere imponerles que porque le toca la semana póngase falda. Esos son egos de lujuria que quieren imponer. O que está prohibido ponerse pantalón. Egos de fanatismos, dogmatismos. Vaya a la selva, en las selvas, y vea cómo viven allá, al desnudo. Se acabó esos dogmas y fanatismos. ¿Ve? Ciertos egos de falsas moralidades. Entonces, a su vez, una dama, ¿cómo puede llegar vestida? Como ella quiera. Quiere entrar a la segunda cámara con minifaldas, pase. Quiere entrar a la tercera cámara con minifaldas, pase. Cuestión de ella. Quiere llegar con minifaldas a los cursos de primera cámara, pase. O a las iglesias públicas, pase. No va a estar vestida de acuerdo al antojo del ego, del directivo o directiva. Bien, las hermanas extraterrestres, algunas llegan con licras de otros mundos y han puesto también parte de esa moda de las licras, bien pegado al cuerpo. Estamos hablando de hermanas extraterrestres que incluso algunas son cristificadas. Entonces, ¿dónde quedan esos dogmas, fanatismos? Se desbaratan ante esto que estamos viendo en este pénsula eslénico. Otras hermanas vienen con faldas largas también. Ahora revisemos cómo se visten las diosas. Entonces revise cómo se viste la diosa Atenea, Afrodita, la diosa Isis, Ram-Io. Revise las diosas de Oriente y todo aquello. Revise cómo se viste Tonantzin. Entonces ese va a ser su modelo más consciente de vestimenta y de acuerdo a lo que su conciencia dictamine y como quiera usted presentarse. Allí va ciertos misterios también del divino Daimon. A su vez, lógicamente ya en la presentación de ciertas compañeras, por ejemplo en las academias, para dar estos cursos, por ejemplo, que estamos dando estas orientaciones de cámara pública, a nivel federación, instituciones, pues está establecido. Puede llevar, si va con falda, una mano arriba de la rodilla, o sea, no se presenta con minifaldas a dar el curso por protección de la dama mismo, en todo sentido. Aparte, hay unos vórtices, enseña el maestro Samael, el maestro Lakshmi Daimon, por ejemplo en las piernas, cuando se ponen faldas se activan esos vórtices, cuando está con pantalón no están tan activos. Lo mismo en el ombligo, con las famosas puperas y todo aquello. ¿Por qué recomienda que no se pongan pupera? Porque la gente pues no les está mandando ahí oración cada rato, sino les manda ciertas ondas lujuriosas y que eso los clarividentes ven cómo envuelven esa parte del vientre, el ombligo y todo aquello. Entonces por eso recomiendan y de eso les puede dar muchos dolores menstruales, cólicos,
pues energía pesada que manda la lujuria del ego de las gentes. Entonces por ello os recomiendan pues que no utilicen aquello, pero la persona verá libremente si quiere o no quiere utilizar aquello. Pero ya las damas que están en presentarse en las academias, por ejemplo, en estas orientaciones al público en general, cuando les toca, pues no salen con poperas, salen con otro tipo de ropa. En cuanto a minifaldas, no minifaldas. Pantalón, pues normal, pantalón, blue jean o de tela, de la otra tela más fina, normal. A su vez, cuando ellas, por ejemplo, hay sacerdotisas, isis que llegan en la noche religaria a sus trabajos, oficios, si es que ellas pues les toca un oficio, pueden llegar con pantalón, normalmente, blue jean o de tela más fina, etc. Pero obviamente no van a llegar con puperas ni lo que es minifalda cuando te toca oficiar ese día. Pero en las otras ya actividades, por ejemplo, si la instructor o allá en los religares, sacerdotisas, misioneras, llegan como a escuchar, por ejemplo, estas clases, o llegan a las iglesias públicas y llegan con minifalda, con pupera, pues no hay drama. Correcto, pueden vestirse como ellas quieran. Lo único que se orienta cuando les toca dar las orientaciones a la humanidad, las primeras cámaras simplemente se visten sin puperas, sin minifaldas, obviamente sin shorts, ahí arribaza, y listo, arreglado. Y la que incumple aquello, entonces igual tendrá llamamientos al orden, tendrá ofrendas y todos esos detalles para poner un orden y organización, estimados, estimadas. Detalles muy importantes. Arete, vamos a la cuestión arete para ir terminando. Obviamente si sacerdotes, misioneros, misioneras, instructores quieren utilizar el arete en su vida normal, pues utilícenlo, sus orejas. Pero a su vez, si ya le toca el oficio un día como sacerdote o le toca dar orientaciones de primera cámara, pues no va a utilizar. Se saca su arete, se lo guarda, termina la orientación, después de 15 minutos se pone y se va tranquilamente, ¿ve? Ahora, para pasar a segundas o terceras cámaras, ¿pasa o no pasa con arete? Hay que investigar a sí mismo si el dios Shiva, Krishna, Zeus, Odín o Tantor utilizaban o no utilizaban arete. Entonces eso queda allí en conclusión. Atentamente, Renace Libertad. Switcher Tab, instructor. Paz inverencial, estimados, estimadas.